Existe un pecado que es profundamente destructivo. Un pecado que puede acabar con vidas, con familias y aún con naciones enteras. Un pecado tan peligroso, pero que a su vez tiene la capacidad de camuflarse en lo más profundo de nuestro corazón, que parece hacerse casi imperceptible ante nuestros ojos. Un pecado del que tristemente la mayoría de los seres humanos están contagiados. La Biblia asegura que este pecado es la raíz de todos los males. Sí, estamos hablando del amor al dinero. Bienvenidos a esta predicación que he titulado La codicia, un camino a la locura. Hoy estudiaremos la parábola del rico insensato. Un hombre a quien su amor por su dinero lo llevó a su propia ruina y a su propia locura. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Y como de costumbre he dividido esta historia en 3 escenas. La primera de ellas la he titulado Un extraño en la escena. Metámonos un poco en el contexto de la historia, de qué es lo que está sucediendo. Y cuando lo estudiamos vemos a Jesús hablando con sus discípulos, enseñándoles acerca de la importancia de ser fieles a Él en medio de los problemas e incluso ser fieles a Dios en medio de la persecución. Esa es la conversación que Jesús tiene con sus discípulos cuando de repente irrumpe en la escena un extraño, un hombre que parece estar un poco alterado, que parece estar un poco ansioso por algo que le está pasando. Y este hombre irrumpe en la conversación con Jesús, irrumpe en medio de este momento que él tiene. Y en medio de la multitud, este hombre levanta su voz y dice, versículo 13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver lo que Jesús está enseñando con la petición que este hombre le trae? Nada, no hay ninguna conexión en medio de estas cosas. En pocas palabras, este hombre está allí no para aprender de Jesús, sino para sacar provecho de él, de su fama y de su reputación. Este hombre tampoco viene con una actitud de pedir un consejo, de estar preocupado por no saber qué hacer y necesita entonces que alguien sabio, que alguien imparcial le aconseje en qué decisión es la más correcta y qué camino debe tomar en medio de este conflicto que él está viviendo con su hermano. No. Este hombre viene casi dándole una orden a Jesús para que se ponga de su lado. Él lo quiere tener como un aliado, a alguien con esa fama, esa reputación, ese poder. Él lo quiere tener de su parte para de esta manera poder ganar el pleito, el conflicto que él está teniendo con su hermano. Realmente vemos que la actitud que tiene este hombre es una actitud muy grosera, muy déspota, muy egoísta. Y es por eso que Jesús le responde de una manera tan fuerte y tan directa. En el versículo 14, el Señor le dice, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En pocas palabras, a mí no me compete tu asunto. Busca otro, búscate un abogado que te ayude en medio de este pleito, en medio de esta situación que estás teniendo. Y a mí la verdad, esto me pone a pensar mucho en la manera como nosotros nos acercamos a Jesús para pedirle algo. ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Con una actitud déspota, una actitud de exigencia o realmente con un corazón humilde, con un corazón necesitado? Recuerden que la Escritura dice, un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Nunca olvides acercarte a Jesús con humildad para que puedas ser recibido y escuchado. Y es aquí donde el Señor aprovecha esta historia. Y es aquí donde el Señor aprovecha la oportunidad para sacar una profunda enseñanza en medio de esta situación. Él inicia su mensaje con las siguientes palabras. Versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es interesante cómo la conversación con este hombre lo lleva a Jesús a pensar en la avaricia. Algo vio Jesús en el corazón de este personaje que lo lleva a elaborar toda una enseñanza y toda una parábola acerca de este terrible pecado. Porque es que es este pecado lo que realmente motiva la parábola de Jesús. Y es de esta perspectiva que nosotros tenemos que estudiar esta parábola. Yo quiero que nos empecemos preguntando entonces,
¿Qué es la avaricia? ¿Cómo podemos definirla? ¿Saben? El diccionario la define como el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. En las Escrituras, la avaricia se relaciona profundamente con la codicia. Son dos caras de una misma moneda. En la Escritura, la avaricia es el deseo desordenado de tener algo, o es el deseo excesivo de querer tener algo que le pertenece a otra persona. Oh, ¿sabías que para Dios la avaricia es algo que Él aborrece con todo su corazón? Tanto así que uno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios está exclusivamente enfocado en contra de este mal, en contra de la avaricia, en contra de este pecado. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia, la codicia, el codiciar cualquier cosa de nuestro prójimo. Dios enfoca uno de sus 10 mandamientos para hablar exclusivamente en contra de este pecado. Y es que la Biblia está llena de advertencias para que los hijos de Dios nos cuidemos en contra de este terrible y destructivo pecado. ¿Por qué? Porque la avaricia desencadena todo tipo de maldad y todo tipo de pecado dentro del corazón humano. Esta es la razón por la que el Señor dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. La Biblia nos muestra, hermanos, que somos vulnerables frente a esto. La Biblia nos muestra cómo un creyente puede sucumbir ante este terrible pecado. Eso lo dice el versículo anterior. Si no protegemos nuestro corazón, si no blindamos nuestro corazón, si no nos cuidamos, podemos, hermanos, extraviarnos de la fe y sucumbir ante tan terrible pecado. Es por eso que deberíamos estar constantemente examinando nuestro corazón para ver si encontramos algún rastro de avaricia en él. Y esto es lo que a mí me motiva a traer este mensaje, que podamos poner nuestro corazón delante del Señor y que Él pueda evaluar nuestra vida y que nos permita ver si en algún rincón de nuestro corazón hay rastros de este terrible pecado, que no olvides que se esconde y se camufla muy bien para que no lo detectemos. Pero mi oración, que en este día el Señor permita que evaluemos nuestra vida para ver si encontramos algún rastro de avaricia en nuestro corazón. En segundo lugar, miremos cómo la avaricia entra en la escena. Y es aquí donde Jesús inicia la historia. Versículo 16, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenemos aquí ahora el protagonista de nuestra historia, un hombre rico. Un hombre que se había hecho rico gracias al fruto de la tierra. Era un hombre seguramente muy reconocido, un agricultor muy reconocido en Israel, un hombre con muchas hectáreas, un hombre con terrenos muy fértiles, un hombre trabajador, un hombre entendido en los negocios, un hombre a quien el cielo realmente le había bendecido muchísimo. Y vemos cómo en la última cosecha, según lo que dice el texto, sus bienes se aumentaron de una manera milagrosa, ¿verdad? Este hombre había pasado ahora de ser un rico en su última cosecha, de manera milagrosa y sobrenatural, había pasado a ser un multimillonario. Si algo vemos claramente en la historia es que la gracia de Dios había sido derramada en extremo sobre la vida de este hombre. Dios le había prosperado en todos sus negocios. ¿Por qué lo digo? Pensemos en esto. Los negocios de este hombre dependían de algo más allá de sus habilidades, de algo que estaba más allá de sus propias capacidades. Los negocios de este hombre dependían de algo que él no podía controlar, de algo que ni siquiera él con todo su dinero podía comprar. Dependían de algo que solo Dios le podía dar, y era bendecir sus cosechas. Todo lo que compete a una buena cosecha depende de elementos que hacen que estén fuera de nosotros. Dependen de la tierra, del clima, de la lluvia. Y estas cosas, por más dinero que se tenga, no podemos tener un control sobre ellas. Bueno, hablando de un ambiente natural como el que este hombre está viviendo. Porque en un ambiente artificial se pueden hacer muchas cosas, pero en un ambiente natural
esto no lo podemos controlar, ¿verdad? Estas cosas solo Dios puede controlarlas. Por eso yo digo que este hombre disfrutaba realmente de la gracia de Dios todo el tiempo sobre su vida, sobre la obra de sus manos. Es esa gracia común de la cual Jesús habló cuando dijo que Dios en su bondad hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Esa gracia común que Dios derrama sobre todo hombre. Vemos que este hombre habría logrado producir tanto dinero que ahora lo que tenía era un gran problema, pero uno de esos buenos problemas, uno de esos problemas que muchos empresarios quisieran tener. Versículo 17, este hombre se pregunta dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Aquí vemos que el problema que tiene este hombre es un problema bueno. Este hombre no está pensando en cómo sacar adelante su cosecha que está siendo arruinada por algún tipo de langosta o de insecto, ni tampoco está pensando en cómo la sequía va a quebrar su negocio. No, el problema que este hombre tiene ahora es que no sabe qué hacer con todo lo que tiene, con toda la bendición que Dios le ha dado a través del fruto de la tierra. ¿Dónde voy a guardar todos mis frutos? Este es un problema al que todo buen empresario quisiera enfrentarse, ¿verdad? Pero es aquí, en medio de su éxito, es aquí, en medio de su prosperidad, donde este hombre revela el problema que había en su corazón. La conversación que este hombre tiene consigo mismo nos revela entonces la profundidad de su pecado. Jesús nos permite entrar a la intimidad de este hombre, a los pensamientos de este hombre, a lo más profundo del propio corazón de este hombre. Y en el versículo 18 nos dice que este hombre dijo para sí: ¿qué haré? Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Yo quiero mostrarte que en primer lugar lo que vemos en este hombre es que no reconoce la gracia de Dios sobre su vida. Él se toma toda la gloria, todo el crédito para sí. ¿Qué haré? ¿Qué haré con mis bienes? Muchos bienes tengo, los he guardado, los he conseguido yo con mi habilidad, con mi estrategia, con mi propia fuerza. Dios no aparece por ningún lado en el pensamiento, en el monólogo que este hombre está haciendo. Dios no aparece por ninguna parte. Este hombre se lleva todo el crédito. En segundo lugar, lo que quiero que miremos en el texto es que encontramos que este hombre era terriblemente desagradecido con Dios. ¿Por qué lo digo? Debemos tener en cuenta en el contexto en el que la historia se está desarrollando. Estamos hablando de un pueblo judío. Así que el Señor está pensando en un judío, en un israelita, en un empresario rico, exitoso, pero que es judío. Un empresario que por su conocimiento debería entonces entender lo que dice la ley de Dios con respecto al dinero y a las riquezas. Él lo debía comprender muy bien en medio del contexto en el que Jesús se está moviendo. Un judío sabe muy bien, en primer lugar, que Dios es proveedor de los bienes, y más aún aquellos que provienen de la ganadería y de la agricultura, que eran las dos grandes profesiones de los israelitas. Ellos sabían que dependían de la intervención divina para poder prosperar. Por otro lado, tenemos que un judío también sabía muy bien que las riquezas eran dadas por Dios con dos propósitos, para dos fines. En primer lugar, para ser de bendición a la comunidad, al pueblo, para bendecir a sus hermanos. Así como Abraham: te bendeciré y seréis de bendición. Pero también sabía que Dios lo bendecía para que él honrara a Dios con sus recursos. Él conocía muy bien que Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, del 9 al 10. Él tenía que tener esto muy claro, muy grabado en su mente. Él sabía que sus graneros habían sido llenos y sus lagares rebosaban de mosto gracias a la bendición de Dios. Entonces él debía comprender que toda esta riqueza, que todo esto que Dios le había dado, también era con el propósito de que este hombre honrara a Dios con sus bienes. Pero en ningún momento vemos a este hombre rico preguntándose: ¿cómo puedo bendecir a la gente? ¿Cómo puedo dar más trabajo a las personas?
¿Cómo puedo ayudar a los huérfanos? ¿Cómo puedo ayudar a las viudas? ¿Cómo puedo ayudar al pobre, al extranjero, al menesteroso? ¿Cómo puedo ser yo una persona de bendición para ellos? En ningún momento esto se cruza por su cabeza, y mucho menos escuchamos en sus íntimos pensamientos: hombre, ¿cuándo voy a dar mis primicias? Que era parte de lo que ellos hacían. ¿De qué manera yo voy a dar al Señor los diezmos de todo esto que Él me ha provisto, de toda esta cosecha? Cosas que tenían que estar grabadas en la mentalidad de todo judío desde muy pequeño. Ellos sabían que el éxito que ellos tienen en sus negocios depende y proviene del Señor, del Dios al que ellos sirven, del Dios que bendice su tierra. Ahora, un judío sabía muy claramente por la ley de Dios, especialmente por el profeta Malaquías, cuando declaró en contra de esto, que no dar su parte a Dios, que no darle su diezmo a Dios, era robarle a Dios la parte que a él le correspondía de toda esa bendición que Dios les había entregado. Y que cuando hacían esto, cuando robaban a Dios, ellos sabían que se exponían a que Dios mismo le quitara esa bendición que Dios había traído sobre sus vidas. Puede leer el libro del profeta Malaquías, allí usted encuentra todo esto. Pero este hombre, esto para nada parecía importarle. La verdad es que sus negocios iban tan bien, iban en tanta prosperidad, que lo único en lo que él se preocupaba era por proteger su dinero y por asegurar su propio futuro. Oh, señoras y señores, nos encontramos delante de nosotros un hombre que es muy bueno en sus negocios, un hombre, un excelente empresario que planea muy bien su futuro, un hombre que sabe trabajar. Estas son cosas que son de admirar en este hombre, pero un hombre que tristemente es un rico desagradecido con Dios. Alguien a quien no le importa más que su propio bienestar. En este punto de la historia, ¿cómo nos ofende encontrarnos con alguien así? ¿Cómo nos ofende encontrar a alguien con esa actitud tan déspota, tan egoísta y especialmente tan desagradecida con Dios? Uno de los terribles pecados que dice Romanos, que desata la ira de Dios sobre los hombres. Pero déjame decirte que este hombre nos representa a muchos de nosotros que tal vez estamos escuchando este mensaje. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo nos damos cuenta nosotros que tenemos la actitud de este hombre? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos luchando con la avaricia en lo más profundo de nuestro corazón? Permítame hacerte una autoevaluación en 3 sencillos puntos. Vamos a autoevaluarnos. En primer lugar, nos damos cuenta que nuestra vida está tal vez tocada por este problema cuando entendemos que la vida está enfocada solo en nosotros, que solo nos interesa conseguir dinero y tratar de vivir mejor cada día, que eso es en lo que desgastamos toda nuestra vida. Ella está enfocada en nuestro bienestar y no en la gloria de Dios. Es decir, que estamos viviendo para hacer tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Ese es el primer punto. El segundo punto de esta autoevaluación es que evaluemos si hay contentamiento en nuestro corazón. Porque cuando no hay contentamiento en nuestro corazón es porque encontramos un deseo intenso por tener cada vez más cosas y más dinero. Hay una insatisfacción que no nos permite ser felices y vivir tranquilos con lo que tenemos ahora, sino que hay un deseo por más. No hay contentamiento en nuestro corazón. Eso es otro síntoma de la avaricia. Y en tercer lugar, esto nos convierte definitivamente en personas desagradecidas. Personas que no reconocemos que todo el sustento y la provisión que Dios nos da diariamente provienen de Él. Que no vemos que el pan de cada día que hay en nuestra alacena es un milagro de la provisión divina. Todo esto nos lleva, toda esta serie de cosas, a lo que terminan llevándonos a deshonrar a Dios con nuestros bienes, porque sentimos que siempre nos falta, que no es suficiente con lo que tenemos para vivir bien. Por lo tanto, nos gastamos todo en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros gustos, en nuestros placeres. Nos gastamos todo aún aquello con lo que nosotros deberíamos honrar al Señor. Es que, hermano, déjeme decirle que nuestros diezmos y ofrendas son la manera práctica como nosotros honramos a Dios y le damos gracias por el favor que Él nos ha dado, por todo lo que hemos recibido de parte de Él. Ese realmente era el propósito del diezmo y aún de las primicias en el Antiguo Testamento: devolver al Señor como gratitud una parte de todo lo que Él les había dado, como una manera de honrarlo y de darle gracias por su bendición.
Ahora usted me dirá, pastor, es que estamos hablando del antiguo pacto. El diezmo era del antiguo testamento. Ahora, pero esto no lo decimos por querer ser fieles a las escrituras y a los pasajes bíblicos, sino como una excusa muchas veces por proteger nuestro dinero que tanto nos ha costado. En pocas palabras, esta termina siendo la excusa perfecta de aquellos que no quieren dar al Señor. Yo te diré en esta mañana, también a través de las escrituras, bueno, pues déjame decirte que ahora en el nuevo pacto te encuentras en un lío aún un poco más complicado. ¿Sí? Porque si no somos capaz de dar el diezmo al Señor, mucho menos seremos capaces de dar nuestras ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque sí es verdad que el Nuevo Testamento habla de la ofrenda, pero en la ofrenda nuestro diezmo no es el techo, sino el piso. Es decir, no es lo máximo, sino lo mínimo que podemos dar. No olvides que nos encontramos frente a un mejor pacto, a un pacto de gracia, a un pacto donde el Señor lo entregó todo, en un pacto donde debemos rendir todo en la mano del Señor, es decir, todo le pertenece a Él, donde debemos vivir una vida totalmente agradecida y rendida a los pies del Señor. Perdóname por dejar la avaricia y la tacañería sin excusas en este día. Pero ven ustedes que el problema por el cual nosotros no somos generosos y damos a Dios no es por falta de dinero, tampoco es por falta de conocimiento, sino porque realmente hay un serio problema en nuestro corazón con el que batallamos, algo que se opone entre nosotros y nuestra gratitud para con Dios. En realidad, en el fondo, muchas veces queremos ser como este hombre, guardar todo para nosotros, para gastarlo en nuestras necesidades y en nuestros placeres, convirtiéndonos así en personas como este hombre que luchan con la avaricia en lo más profundo de su corazón. Este es un cáncer, déjame decirlo con honestidad, con el que muchos cristianos están luchando por vencer. Ahora, escucha lo que este rico dice a continuación. Versículo 19. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Ahora sí, dice este hombre, ahora sí la hice. Ahora sí, lo único que voy a pensar es en disfrutar de la vida que yo me merezco por tanto esfuerzo, por tanto trabajo. Así que utilizaré todos mis recursos para dar rienda suelta a todos mis deseos y a todo mi placer. Oye, un pensamiento que no era digno de un judío. Era un pensamiento realmente pagano de alguien que no conoce al Señor. Jesús habló de esto cuando habló acerca del juicio que vivieron los hombres a los cuales Noé le predicó antes de que viniera el diluvio. Estaban comiendo y bebiendo porque mañana moriremos, dijo Jesús. Pablo también habla de esta manera, de una manera sarcástica, cuando habla de la torpeza y la vanidad humana en su pasaje en los Corintios. Esta frase realmente demuestra necedad, la necedad de un corazón que no da valor a la eternidad, la necedad de un corazón que en lo único que piensa es en el aquí y en el ahora, un corazón que no se prepara para partir de esta tierra, sino que se aferra con toda el alma a ella, un corazón que no puede ver más allá de los límites de su propia vanidad y de su propio dinero. Este rico pensaba que su dinero le tenía asegurado su futuro. Pero había algo con lo que este hombre no contaba. Y es con que nadie tiene ni el poder ni el dinero para asegurar su futuro. Que el futuro es algo que solo le compete a Dios. El único que puede determinar con exactitud nuestros días. La Biblia dice, no digas mañana haré tal y tal cosa, porque no sabes si ese día vendrá. Pero este hombre, en sus planes, nunca calculó este importante detalle. En tercer lugar, miremos cómo Dios entra en la escena. Versículo 20 nos dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Definitivamente la manera de pensar de este hombre colmó la paciencia de Dios. Y ahora Dios entra en la escena, pero para juzgar su pecado. El Dios que le había bendecido toda su vida, ahora entra para pedir cuentas por su pecado. Lo primero que vemos es cómo Dios cataloga a este hombre. Dios le dice necio, lo define como necio, alguien que vive engañado, alguien que vive una realidad ajena a la que debería vivir. Y es que la Biblia dice en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Esto era precisamente lo que este hombre estaba reflejando con su manera de pensar y de vivir. Era un ateísmo práctico, aunque era un conocedor de la ley. El problema de este hombre no es que fuera rico. El problema de este hombre es que era necio realmente. Era un rico, un empresario necio, que vivió para honrarse a sí mismo, que dejó a Dios por fuera de su vida. Por eso, en el versículo 21 Jesús dice las siguientes palabras: así él es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre no honró a Dios con su vida ni con las riquezas, aquello que Dios le había entregado, por lo cual este hombre convirtió las riquezas, la bendición de Dios en su propio tropezadero. Por lo tanto, Dios juzgó su pecado y Dios decidió algo terrible: quitarle la vida. Él le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma. El Dios que le pone límite a nuestros días había determinado que esa noche este hombre muriera. Hombre, desperdiciaste tu vida. Desperdiciaste todo lo que te di: el tiempo, los recursos, la fuerza, las habilidades, el dinero. Todo lo desperdiciaste viviendo para ti. Llegó ahora la hora, le dice Dios, de que ajustemos cuentas. Tu tiempo en la tierra, esa tierra que tanto amas, esa tierra que tanto te ha bendecido, ha terminado. Ahora serás llamado a juicio delante de la justicia divina. Este es el momento más dramático, más crítico de esta historia, y a su vez es el momento también más triste. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llama a este hombre a estar en su presencia, este hombre nunca se preparó para eso. Este hombre se preparó para ser un buen empresario, pero nunca para estar delante de Dios. Y allí ni su dinero, ni su fama, ni sus tierras, ni sus frutos le servirían para nada. Un día, amigo mío, todos nosotros enfrentaremos la justicia de Dios. Un día todos nosotros compareceremos ante el trono de nuestro Dios, y ni siquiera todo el dinero del mundo podrá librarnos de la justicia divina. Solo Cristo, solo su obra en la cruz podrá rescatarnos de la misma justicia divina. Dice la Escritura: como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese día, solo estar en Cristo, recubiertos por su justicia, por su santidad, por su verdad, por su amor, podrá permitir que Dios nos declare justos. Solo en Cristo podemos estar preparados para comparecer ante el trono blanco en la eternidad. Miren, en nuestra historia, Dios termina preguntándole a este hombre algo muy interesante. Dios le dice en su conversación, cuando Dios irrumpe en la escena, Dios le pregunta: ¿de quién será todo lo que has acumulado? Lo que has provisto, ¿de quién será?, le dice Dios. Has acumulado todo esto para ti. No has querido compartirlo con nadie, ni siquiera conmigo, dice el Señor. Ahora ya no podrás disfrutar más de él. Y lo peor es que todo este trabajo y todo esto que has acumulado, que ni tú mismo pudiste disfrutar, lo peor es que ahora no sabrás quién va a ser el beneficiario y quién disfrutará de todo el trabajo y de toda la obra de tus manos. Tremenda pregunta que le hace el Señor a este hombre. Mi amigo, déjame decirte que la avaricia no solamente es un pecado altamente destructivo que puede llevarnos a la condenación si no aceptamos a Cristo y nos arrepentimos, sino que también es un pecado profundamente necio. Yo me pregunto ahora, después de esta historia, cuando Jesús la culmina, ¿dónde está el hombre que vino a preguntarle, que vino a pedirle que mediara en el pleito con su hermano? ¿Dónde se encuentra este hombre en este momento? ¿Sabes? Yo no creo que lo encuentres por ningún lado, porque tal vez este hombre, avergonzado, se fue y se escondió de todos, prefirió alejarse de la escena. Porque Jesús desveló las intenciones más profundas de su corazón para darnos esta tremenda enseñanza. Yo solo espero que de ahora en adelante este hombre busque a Jesús, no por avaricia ni por buscar beneficios personales, sino con un corazón correcto para que pueda encontrar salvación y la cura que su pecado realmente necesita tener. Permíteme concluir mi mensaje con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos entonces librar nuestro corazón de este terrible pecado que es la avaricia? Porque de pronto te has dado cuenta que hay secuelas, que hay cosas de ese pecado en tu corazón. Mira, solo hay una vacuna contra la avaricia y es la generosidad.
Jesús mismo nos dio ejemplo con su vida. Él se dio a sí mismo por todos nosotros, lo entregó todo por amor, se entregó completo, sin reserva se sacrificó para darnos vida eterna, sufrió por nosotros en una cruz. Es que Dios es nuestro mayor ejemplo de generosidad. Él ha dado lo mejor de sí mismo para nuestra salvación y para nuestro bienestar. Él siempre entrega en abundancia lo mejor de sí mismo. Él es bondadoso y es totalmente generoso para con nosotros, dándonos ejemplo. Porque déjeme decirle, hermano, que la generosidad es la única cura contra la avaricia, la única manera de evitarla o de vencerla. Ser generosos con Dios y ser generosos con los demás. Ser bendecidos para nosotros poder ser de bendición para otros. Ese es realmente el anhelo de alguien que conoce al Señor. Es mi oración, hermano, que nosotros podamos vivir una vida que realmente haga tesoros en el cielo. Una vida que reconozca que todo lo que recibe proviene de Dios. Una vida que honre a Dios con todo lo que hace, con todo lo que piensa, pero también con todo lo que tiene. Una vida que realmente se esté preparando constantemente para cuando sea llamada a cuentas. Una vida que esté lista para que el día que el Señor diga: he determinado que es el día que tienes que reunirte conmigo, que ese día podamos morir en paz, porque sabemos que estamos preparados para reunirnos con Él. Que estemos realmente cubiertos de la justicia, de la gracia, de la bondad y de la verdad de Cristo. Te pregunto, hermano, ¿en dónde estás colocando tu vida? ¿Para quién estás haciendo tesoros? ¿De qué manera estás invirtiendo todos tus recursos, todo tu tiempo y todo tu esfuerzo? Que no termines siendo como el hombre necio e insensato de esta parábola, sino que puedas ser un hombre, una mujer que realmente tiene claro que toda su vida ahora le pertenece a Jesús y que todo lo que somos y tenemos ahora debe existir para la gloria de aquel que murió en una cruz para darnos vida. Bueno, quiero darle muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta este momento de nuestra predicación, que han llegado hasta el final. Mira, si tú crees que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y que puede ser de bendición para otras personas, yo te animo a que lo compartas con otros. Te animo a que le des me gusta, que dejes un comentario allí en la cajita de comentarios y que te suscribas al canal si no lo has hecho, para que sigas recibiendo contenidos que van a ser de bendición para tu vida. Un abrazo. Sigue orando por nuestras vidas y nuestro ministerio. Lo necesitamos abundantemente. Un abrazo, que Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.